Durante décadas las personas se han hecho la misma pregunta. ¿Por qué hay quienes, incluso ganando poco, terminan creando riqueza, mientras otros, a pesar de tener un buen salario, siempre vuelven al mismo punto? Este audiolibro no es una recopilación de frases motivacionales. Es una revelación, un mapa mental, una entrada al patrón invisible que los ricos repiten, a veces sin siquiera saberlo. Su origen está en las enseñanzas reales de uno de los autores más leídos sobre libertad financiera, Robert Kiyosaki. Y aunque sus libros han llegado a millones, muy pocos han entendido lo que realmente lo hizo millonario. No fue una estrategia, no fue un negocio, fue un hábito mental, un pensamiento, una forma de ver el dinero que transformó para siempre su destino. En las siguientes páginas, no solo descubrirás ideas, descubrirás distinciones, verdades incómodas, historias que parecen simples, pero que encierran los secretos que nunca nos enseñaron. Prepárate para escuchar algo que podría sonar obvio, pero que, si lo aplicas con conciencia, podría romper el patrón mental que ha limitado tu prosperidad por años. Porque esto fue lo que hizo millonario a Kiyosaki. Y ahora, puede cambiar también tu historia. Capítulo 1. El día que entendió que la escuela no lo haría libre, Robert tenía 9 años. Y como casi todos los niños, pensaba que si sacaba buenas notas y obedecía a los profesores, algún día tendría una buena vida. Ese día, sin embargo, algo lo golpeó diferente. Fue en clase de economía doméstica, cuando su maestra les dijo que debían escribir una redacción sobre qué querían ser cuando fueran grandes. Robert escribió con orgullo que quería ser rico, no doctor, no abogado, no ingeniero. Rico. La maestra lo miró con desdén. Le dijo que esa no era una respuesta válida, que eso no era una profesión, que debería pensar en algo más realista. Fue entonces cuando algo se rompió en él. No porque dudara de su deseo, sino porque comprendió que la escuela no lo prepararía para lo que él realmente quería. Ese día le contó a su padre. Su padre, el biológico, el académico, el llamado padre pobre, le dijo: «Robert, lo importante es la seguridad. Estudia, trabaja duro, consigue un empleo con beneficios. La riqueza es para unos pocos con suerte». Pero ese mismo día, en casa de su mejor amigo, escuchó otra respuesta. El padre de su amigo, el padre rico, un hombre que no tenía títulos universitarios pero sí negocios y propiedades, le dijo: «Si quieres ser rico, aprende lo que los ricos saben, porque lo que enseñan en la escuela es cómo ser un buen empleado, no cómo ser libre». Y esa fue la primera grieta en el sistema de pensamiento de Robert. La diferencia no estaba en el dinero, sino en la mente. Ambos hombres eran inteligentes, ambos trabajaban duro, ambos creían que estaban educando bien a Robert, pero uno hablaba de ahorrar, el otro hablaba de invertir. Uno decía: el dinero no crece en los árboles, el otro decía: el dinero es una idea. Y Robert, sin saberlo, se estaba exponiendo a dos sistemas mentales completamente distintos. Mientras uno lo preparaba para obedecer, el otro lo estaba preparando para liderar. Mientras uno temía perder el trabajo, el otro estaba creando fuentes de ingreso sin depender de nadie. Mientras uno decía deuda es mala, el otro le explicaba la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Y entonces entendió, no era un tema de suerte, era un tema de mentalidad, de hábito, de forma de ver el dinero. La semilla del hábito invisible. La mayoría de las personas creen que sus ingresos dependen de lo que ganan por hora o por mes. Pero ese fue el primer hábito que Robert rompió. Empezó a preguntarse,
¿Y si el dinero no tuviera que venir solo de mi trabajo? ¿Y si pudiera construir activos que generaran ingresos aunque yo no esté presente? No fue fácil. No lo aprendió en un curso ni en un taller. Lo aprendió observando, preguntando, fallando y sobre todo, pensando diferente. El hábito invisible que cambió su vida no fue tener más conocimientos, fue atreverse a pensar como piensan los ricos, a ver el dinero como una herramienta, no como una meta, a buscar activos en vez de lujos, a educarse financieramente en un mundo que solo lo educaba laboralmente. Ese fue su primer gran salto. No ganó millones al instante, pero dio el paso que casi nadie da: dejar de pensar como empleado y comenzar a pensar como dueño. Lo que puedes aplicar hoy no necesitas ser un empresario ni tener una fortuna para empezar. Solo necesitas cambiar una pregunta en tu cabeza en lugar de decir ¿cuánto gano al mes? Empieza a decir ¿cuántos activos estoy creando este mes? En lugar de preguntar ¿me alcanza para esto?, pregúntate ¿cómo puedo generar una fuente que lo pague sola? El cambio no está en la billetera, está en la mente. Cuando tu mente empieza a pensar en términos de libertad, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías cuentas. ¿Por qué este capítulo importa? Porque este fue el primer momento en que Robert Kiyosaki dejó de obedecer al sistema y comenzó a diseñar el suyo. Y porque tú también puedes hacerlo. No se trata de ser rebelde sin causa. Se trata de pensar con conciencia. La pobreza no es solo falta de dinero, es repetir sin cuestionar lo que te dijeron sobre él. Y eso se puede cambiar. Capítulo 2. Los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos. Recuerdo el silencio exacto que se hizo en la sala cuando mi padre rico me dijo esa frase por primera vez. Tenía apenas 9 años y acababa de regresar de la escuela molesto porque un compañero me había dicho que nunca sería rico porque no tenía lo que él tenía, un padre empresario. Yo le conté todo a mi padre rico. Me escuchó en silencio, con esa calma que siempre lo caracterizaba. Y luego me miró a los ojos como si me estuviera revelando algo que iba a cambiarme para siempre. Robert, me dijo, los pobres y la clase media trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esa es la diferencia que nunca te enseñarán en la escuela. No entendí del todo, pero esa frase se quedó clavada en mí como una semilla. Y con los años, vi cómo esa semilla se convirtió en la raíz de todo. La mayoría de personas aprende desde muy jóvenes que deben estudiar duro, sacar buenas notas, ir a la universidad, conseguir un buen empleo y luego trabajar por dinero durante 40 años. Ese es el camino que nos programan a seguir. Pero esa es solo una parte del tablero del juego financiero. Es el lado visible, el que todos ven. Lo que nadie te enseña, lo que mi padre rico me enseñó, es que ese camino te convierte en esclavo del dinero y que si no aprendes a jugar desde el otro lado del tablero, serás parte del sistema, no su dueño. Porque la verdadera libertad financiera no se alcanza ganando más dinero, sino haciendo que el dinero trabaje por ti. Y aquí es donde entra el hábito invisible. Es invisible porque no se ve en tu cuenta bancaria, no se ve en tu salario, ni en tus títulos. Se ve en cómo piensas, en cómo reaccionas frente al dinero, en cómo tomas decisiones pequeñas cada día que sin darte cuenta te mantienen pobre o te construyen riqueza. ¿Te endeudas apenas cobras? ¿Gastas en lo que te da placer inmediato y no en lo que te genera retorno? ¿Cambias tiempo por dinero en vez de construir activos? Mi padre pobre, el biológico, era un hombre brillante, con estudios avanzados y una carrera impecable. Pero cada vez que tenía un aumento, también aumentaban sus gastos.
Su casa era más grande, su coche más nuevo, su ropa más cara. Pero su libertad no crecía. Siempre necesitaba seguir trabajando para sostener su estilo de vida. Mi padre rico, en cambio, cada vez que ganaba más, invertía ese dinero en activos, propiedades, negocios, inversiones, que lo hacían ganar incluso mientras dormía. Su mentalidad no era de gasto, era de construcción. Y aquí está la lección clave de este capítulo. No es cuánto ganas lo que te hace rico, es cuánto conservas, cómo lo inviertes y cuánto de ese dinero trabaja por ti sin que tú tengas que mover un dedo. Es un cambio profundo de mentalidad. Mi padre rico me hacía repetirlo como un mantra. Cada dólar que guardas e inviertes, bien es un soldado que trabaja para ti. La mayoría de las personas gastan esos soldados. Los ricos los entrenan y los mandan a generar más soldados. Por eso, el hábito invisible de los ricos no es ahorrar como una hormiga temerosa. Es pensar estratégicamente como un general. ¿Dónde puedo poner este dinero para que me devuelva más sin que yo tenga que estar presente? Invertir en activos. Crear flujos de ingreso. Aprender sobre inversiones. Asumir responsabilidad total de tu educación financiera. Todo eso es parte del hábito invisible. No lo ves en una nómina. Lo ves con el tiempo, cuando tu dinero empieza a moverse, incluso si tú no lo haces. Y si estás pensando, pero yo no tengo dinero para invertir, entonces este capítulo es aún más para ti. Porque este hábito no empieza con el dinero, empieza con la mentalidad. Empieza cuando decides no gastar lo primero que te llega, cuando te comprometes a aprender lo que otros no aprenden, cuando decides dejar de pensar como consumidor y empiezas a pensar como constructor. Mi padre rico solía decirme, no digas, no puedo permitírmelo, Robert. Di, ¿cómo puedo hacerlo posible? Porque esa pregunta despierta tu mente. La otra la duerme. ¿Quieres saber cuál fue la primera inversión que hice gracias a este hábito? Fue en libros. Sí, libros. No compré acciones ni propiedades al principio. Compré educación. Compré comprensión. Compré libertad futura. Y ese fue el mejor retorno que he recibido en mi vida. Si estás escuchando este audiolibro, ya has dado el primer paso. Estás dejando de pensar como esclavo del dinero. Estás empezando a despertar el hábito invisible de los ricos. Haz que cada capítulo sea un soldado más en tu ejército financiero. Porque recuerda, los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos. Y tú puedes decidir hoy mismo de qué lado del tablero vas a jugar. ¿Listo para descubrir el siguiente hábito invisible que marcó la diferencia? En el próximo capítulo te revelaré por qué el 90% de las decisiones financieras que tomas no vienen de tu lógica, sino de tu programación emocional. Y cómo reprogramarla, como lo hice yo. Te espero ahí. Capítulo 3. Tus emociones deciden por ti hasta que las reprogramas. Una de las cosas más difíciles que tuve que aprender de mi padre rico fue que no eran mis conocimientos los que me hacían pobre, sino mis emociones no reconocidas. Yo solía pensar que era una persona lógica. Razonaba antes de tomar decisiones, calculaba, medía riesgos. Pero un día, después de haber evitado una inversión que terminó siendo muy rentable para otros, mi padre rico me dijo algo que me golpeó. No fue tu lógica la que te hizo rechazar esa oportunidad. Fue tu miedo. Esa frase me rompió. Pero tenía razón. La mayoría de las personas no toman decisiones desde la lógica, sino desde emociones profundamente programadas desde la infancia. Miedo, inseguridad, necesidad de aprobación, culpa, ansiedad. Y estas emociones, si no las haces conscientes,
manejarán tus finanzas toda tu vida. ¿Recuerdas la primera vez que quisiste invertir en algo, pero te echaste para atrás? Tal vez no fue porque no entendías el negocio. Tal vez fue porque tenías miedo de perder. ¿Recuerdas cuando recibiste un ingreso extra y lo gastaste casi sin darte cuenta? Tal vez no fue porque no sabías ahorrar, sino porque buscabas una recompensa emocional inmediata. Las emociones son las verdaderas directoras detrás de tus decisiones financieras. Y ese fue uno de los descubrimientos más importantes que hice al lado de mi padre rico. Para cambiar tus resultados, primero tienes que cambiar la emoción que te está dirigiendo en silencio. Mi padre pobre era brillante, pero estaba atrapado en el miedo. Miedo a quedarse sin empleo. Miedo a que lo consideraran irresponsable. Miedo a no tener lo suficiente. Ese miedo lo hacía rechazar oportunidades, aferrarse a la seguridad y trabajar más horas para mantener una vida que en realidad no lo hacía libre. Mi padre rico, en cambio, también sentía miedo, pero no lo negaba. Lo reconocía, lo observaba y luego tomaba decisiones conscientes, no reactivas. Él me enseñó a ver al miedo como un consejero, no como un amo, y me dejó esta frase que hasta hoy repito. Robert, no necesitas eliminar el miedo. Solo necesitas entrenarte para no obedecerle. En 1900, uno de nuestros paseos, cuando yo tenía unos 14 años, me dijo algo más profundo aún. La mayoría de las personas piensan que necesitan aprender sobre dinero, pero lo que realmente necesitan es reprogramar su relación emocional con el dinero. Ese día me explicó que todos venimos programados por la historia emocional de nuestra familia. Si tus padres discutían por dinero, probablemente asociaste el dinero con tensión. Si tu madre decía que los ricos eran egoístas, grabaste que riqueza, rechazo. Si en tu casa hubo escasez, creíste que había que gastar todo antes de que se acabara. Esa es la verdadera educación financiera. No solo lo que sabes, sino lo que sientes automáticamente frente al dinero. Entonces, ¿cómo se reprograma? Mi padre rico me enseñó 3 pasos. Observa tu emoción dominante frente al dinero. ¿Es miedo? ¿Culpa? ¿Euforia? ¿Vergüenza? Asóciate con personas que ya piensen distinto. No hay nada que acelere más la transformación emocional que estar rodeado de quienes ya viven en otro nivel de conciencia. Haz pequeñas acciones que contradigan tu emoción automática. Si sueles evitar hablar de dinero, empieza a hacerlo. Si temes invertir, invierte algo pequeño. Si sientes culpa al cobrar bien por tu trabajo, cobra igual y observa qué pasa. Así empezó mi transformación. No fue con grandes inversiones, fue con decisiones pequeñas pero valientes, que poco a poco me enseñaron que no soy mis emociones, sino el creador de mis acciones. Y aquí está el hábito invisible de este capítulo. Los ricos no toman decisiones desde el miedo, las toman desde la visión. Mientras los pobres reaccionan emocionalmente, los ricos actúan estratégicamente. Y no porque no sientan emociones, sino porque las han trabajado, entendido y transformado en combustible. ¿Quieres un ejemplo real? Cuando escribí mi primer libro, no sabía si alguien iba a leerlo, pero sentía que tenía que compartir lo que había aprendido. Muchos me dijeron que no valía la pena, que nadie leería un libro de finanzas con dibujos. Sentí miedo, por supuesto, pero no lo obedecí. Hoy, ese libro, Padre Rico, Padre Pobre, ha impactado a millones. Y todo comenzó no con lógica, sino con una decisión emocional diferente. Así que te invito a hacer este ejercicio al terminar este capítulo. Escribe en un papel: ¿qué emoción guía mi relación con el dinero hoy? Y luego responde: ¿qué decisión haría hoy si esa emoción no existiera? La diferencia entre tu vida actual y la que deseas probablemente está ahí.
En el próximo capítulo descubrirás por qué tener un empleo no te hace seguro y cómo los ricos crean su propia seguridad diseñando activos y no contratos. Una idea que cambiará tu forma de ver el trabajo y tu futuro. Nos vemos ahí. Capítulo 4. Un empleo no es seguridad, es una ilusión bien contada. Uno de los momentos más reveladores de mi juventud fue cuando mi padre rico me preguntó: Robert, ¿qué prefieres? ¿Un salario seguro o verdadera libertad? Yo tenía 15 años y sin pensarlo respondí lo que cualquier adolescente criado en el sistema respondería: un salario seguro. Él rió suavemente, no para burlarse, sino como quien sabe que hay una trampa escondida en esa respuesta. Entonces, todavía no has comprendido el juego. Mi padre pobre era el hombre más educado que conocía. Tenía títulos, un empleo gubernamental estable y un ingreso fijo. Trabajó toda su vida con disciplina, esperando que al final la seguridad llegara. Pero nunca llegó. Cada vez que subían los precios, su sueldo no alcanzaba. Cada vez que quería tomarse un tiempo libre, tenía que pedir permiso. Cada vez que la institución tenía problemas, su estabilidad temblaba. Un día me miró preocupado y me dijo: Robert, trabaja duro, consigue un buen empleo, sé leal y algún día tendrás una pensión. Ese fue su sueño, pero fue también su prisión. Mi padre rico tenía una visión radicalmente diferente. Un empleo te da la ilusión de estabilidad mientras construyes el sueño de otro. Me explicó que los ricos no buscan empleo, buscan construir activos, sistemas, negocios, propiedades, inversiones, cosas que trabajan aunque ellos no estén presentes. Me enseñó que un activo no es algo que compras, es algo que te paga cada mes. Un empleo, por el contrario, es algo que te paga mientras estés presente. Si te vas, se va el ingreso. Si enfermas, se detiene. Si te despiden, desaparece. La verdadera seguridad, me dijo, no viene de un cheque, sino de la capacidad de crear valor y multiplicarlo. Esa fue una de las ideas más difíciles de aceptar, porque el sistema educativo nos entrena para obedecer, no para crear. Nos premia por seguir reglas, no por romper paradigmas. Cuando empecé a hacer preguntas distintas, ¿cómo puedo generar ingresos sin depender de un salario? ¿Cómo puedo construir algo que funcione sin mí? Empecé a ver un mundo completamente nuevo, un mundo que no se enseña en la escuela, un mundo que muy pocos entienden, pero que todos los ricos dominan. ¿Sabías que la mayoría de los millonarios no heredaron su fortuna? Según estudios recientes, más del 80% de los millonarios actuales son de primera generación, no nacieron ricos. La mayoría comenzó trabajando como tú o como yo. ¿La diferencia? Entendieron esto. Un empleo puede ayudarte a empezar, pero no debe ser tu plan a largo plazo. Usaron su empleo como un trampolín, no como un destino. Ahorraron no para comprar cosas, sino para invertir en activos. Leían libros de negocios, buscaban mentores, aprendían sobre finanzas y poco a poco construyeron su propia fuente de seguridad. Mi padre rico me dio una fórmula sencilla que cambió todo. Seguridad, Gashu, control, plus, educación financiera, activos. Que trabajen por ti, Wick, me dejó este reto. Cada dólar que ganes, pregúntate, ¿lo voy a usar para mantener mi ilusión o para construir mi libertad? Recuerdo cuando trabajé mi primer empleo formal. Era joven y quería comprarme un auto. Mi padre pobre me animó a hacerlo. Te lo mereces, me decía. Pero mi padre rico fue más directo. Robert, si compras ese auto ahora, el auto se convertirá en tu dueño. ¿Cómo que mi dueño?, le pregunté. Sí, porque cada mes trabajarás para pagar algo que se deprecia. ¿Qué pasaría si en lugar de eso compras un activo
y con los ingresos de ese activo te compras el auto más adelante. Ese fue uno de los primeros ejercicios de autocontrol financiero que hice. No fue fácil, pero fue el primer paso hacia una mentalidad que entiende esto. El pobre compra pasivos creyendo que son activos. El rico construye activos y luego compra lo que quiere. Este capítulo tiene un hábito invisible. Los ricos no venden su tiempo. Lo multiplican. Mientras el empleado trabaja por horas, el rico trabaja por ideas que generan ingresos incluso mientras duerme. Hoy, cuando alguien me pregunta cuál fue el mayor error de mi generación, les digo esto. Creímos que el empleo era seguridad. Nadie nos enseñó que la libertad se construye, no se contrata. Al cerrar este capítulo te propongo un ejercicio. Haz una lista de tus fuentes de ingreso. Ahora marca con una aquellas que seguirían funcionando si tú te detuvieras por un mes. Si no hay entonces no tienes seguridad. Solo tienes esfuerzo sostenido. Y eso es valioso, pero no es libertad. Comienza hoy a preguntarte, ¿qué podría construir que funcione sin mí? Y empieza, aunque sea pequeño. Una idea, un producto, una habilidad, una inversión. Todo gran edificio empezó con un solo ladrillo. En el próximo capítulo exploraremos una idea revolucionaria. ¿Por qué los ricos se enfocan en comprar tiempo, mientras los demás lo venden sin saberlo? Una perspectiva que transformará por completo tu relación con el dinero y tu forma de vivir. Nos encontramos ahí. Capítulo 5. Los ricos compran tiempo, los demás lo malgastan sin notarlo. Una tarde, mi padre rico me llevó a un café. Mientras tomábamos asiento, me señaló con la cabeza a un grupo de hombres con traje hablando de negocios en la mesa de al lado, y luego a un mesero apresurado, sudando mientras tomaba órdenes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ellos?, me preguntó. Antes de que pudiera responder, él mismo lo dijo. Uno compra tiempo, el otro lo vende. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier lección de escuela. Hasta entonces, yo creía que todos teníamos el mismo tiempo y que lo justo era intercambiarlo por dinero. Pero él me mostró que no era así. El tiempo es el activo más valioso, me explicó. Los pobres lo venden, los ricos lo reinvierten. Mi padre pobre decía cosas como, no tengo tiempo para eso. Ojalá el día tuviera más horas. El tiempo es dinero. Pero mi padre rico decía otra cosa. El tiempo no es dinero. El tiempo vale más que el dinero, porque el dinero se puede recuperar. El tiempo no. Y luego remataba. Solo un tonto intercambia su tiempo por dinero sin asegurarse de multiplicarlo. Empecé a observar. La mayoría de las personas viven atrapadas en la rueda de la urgencia, trabajando horas extra, viendo el reloj, deseando el fin de semana, como si el tiempo fuera un castigo inevitable. Y lo peor, cuando tienen tiempo libre, lo usan para desconectarse, no para avanzar. Por eso la libertad les parece lejana. Los ricos, en cambio, hacen lo opuesto. Usan el dinero para liberar tiempo. Usan el tiempo para crear activos. Y usan los activos para generar más tiempo y más dinero. Te doy un ejemplo sencillo. Cuando empecé mi primer negocio pequeño, hacía todo yo. Contabilidad, llamadas, limpieza, entregas. Me sentía productivo, pero estaba agotado, hasta que mi padre rico me dijo, estás haciendo tareas de $10 por hora, cuando podrías estar diseñando estrategias de $1000 por hora. Me costó soltar el control. Pensaba, nadie lo hará como yo, pero era un pensamiento de escasez disfrazado de responsabilidad. Empecé a contratar ayuda para las tareas operativas, y aunque al principio sentía que gastaba más, pronto me di cuenta de algo. Mi tiempo liberado valía mucho más de lo que estaba pagando, y entonces
Entendí la clave. Liberar tiempo no es un gasto, es una inversión. Uno de los hábitos invisibles más poderosos de los ricos es este. No hacen más cosas, hacen solo lo importante y delegan el resto. Los pobres valoran la ocupación. Los ricos valoran la dirección. Los pobres dicen, tengo mucho que hacer. Los ricos dicen, ¿qué de todo esto es realmente importante para multiplicar mi libertad? Otra trampa común que observé es esta. Muchos trabajadores exitosos se sienten orgullosos de trabajar 10 o 12 horas diarias, pero están construyendo el sueño de alguien más. No tienen tiempo para pensar en su propio proyecto, su marca, su libertad. Viven ocupados, pero no avanzan. Están tan ocupados ganando dinero que no tienen tiempo para construir riqueza. Mi padre rico me dio una hoja en blanco y me dijo, haz un inventario de tu tiempo. Anota, ¿cuántas horas al día vendes? ¿Cuántas horas realmente inviertes en ti? ¿Qué tareas estás haciendo que otra persona podría hacer mejor o más barato? ¿Qué podrías dejar de hacer hoy para empezar a construir tu libertad mañana? Ese ejercicio cambió mi vida. Descubrí que tenía más tiempo del que creía, solo que lo estaba usando mal. Hoy, cada vez que alguien me pregunta, ¿por dónde empiezo si quiero cambiar mi vida financiera? Le digo esto, empieza por tomar control de tu tiempo, porque si no controlas tu tiempo, alguien más lo hará. Uno de mis mentores decía, muéstrame tu calendario y te diré tu futuro. Y tenía razón. Si tus horas están llenas de tareas urgentes pero no importantes, nunca saldrás del ciclo. Pero si reservas bloques de tiempo para crear, aprender, construir activos, buscar mentores, lanzar ideas, tarde o temprano dejarás de depender de un jefe o un sueldo. Y serás libre. La diferencia entre un empleado promedio y un emprendedor exitoso no es solo el dinero que ganan, es cómo usan su tiempo. Uno lo intercambia por dinero, el otro lo intercambia por crecimiento, relaciones, impacto, activos. Este capítulo es un recordatorio. El dinero perdido puede recuperarse, el tiempo perdido jamás. Así que antes de comprar cualquier cosa, pregúntate primero, ¿estoy comprando libertad o estoy hipotecando mi tiempo? En el siguiente capítulo veremos cómo los ricos piensan en términos de activos desde edades tempranas y por qué aprender a identificar un activo puede cambiar tu destino financiero más que cualquier título universitario. Y si te está gustando este audiolibro, recuerda que puedes compartirlo, suscribirte y acompañarnos en los próximos episodios donde revelaremos más hábitos invisibles que transforman mentes y vidas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo 6. Aprende a reconocer activos, el hábito que los ricos adquieren desde niños. Cuando tenía 9 años pensaba que un activo era algo que podías tocar, una bicicleta, una pelota, un reloj bonito, algo que tenías y no querías perder. Pero esa idea cambió el día en que mi padre rico me preguntó, ¿sabes qué es lo más valioso que tienes ahora mismo? Pensé un segundo y respondí, mi alcancía. Él se rió con calma y me dijo, no, lo más valioso que tienes es tu capacidad de distinguir entre un activo y una ilusión. Y desde entonces me enseñó el hábito que cambiaría todo. Uno de los errores más grandes que veo en la gente es este. Confunden activos con gastos, confunden riqueza con apariencia, confunden tener cosas con tener libertad. Mi padre pobre compró una casa grande pensando que era su activo más importante, pero cada mes luchaba para pagar la hipoteca, el mantenimiento, los impuestos. Un día le conté eso a mi padre rico y me dijo, una casa grande que te quita dinero del bolsillo no es un activo, es un pasivo que te está robando el futuro. Entonces, ¿qué es un activo?, le pregunté.
y me lo explicó con una frase que nunca olvidé. Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo, incluso mientras duermes. Simple. Claro, poderoso. Desde entonces comencé a observarlo todo con una nueva mirada. Una propiedad que puedes alquilar. Activo. Una deuda para aparentar estatus. Pasivo. Un canal de YouTube que genera ingresos. Activo. Un auto nuevo que te endeuda. Pasivo. Una habilidad que puedes monetizar. Activo. Una tarjeta de crédito sin control. Pasivo. Los ricos aprenden a reconocer activos desde muy temprano. Los demás pasan años sin saber siquiera que existen. En la escuela nos enseñan a memorizar datos, pero no a diferenciar entre lo que nos da libertad y lo que nos la quita. Por eso, aunque muchos obtienen buenos trabajos y sueldos decentes, nunca llegan a ser verdaderamente libres. Viven atrapados en lo que parece éxito, pero es solo una prisión decorada. Mi padre rico me enseñó a hacer una lista cada mes. 2 columnas. Activos, pasivos. Al final me preguntaba, ¿cuál está creciendo más? ¿Dónde está yendo tu energía, tu atención y tu dinero? A veces era incómodo responder, pero esa lista era como un espejo. Mostraba en qué me estaba convirtiendo. Un día me dijo, si cada año agregas al menos un nuevo activo a tu vida, en 10 años no necesitarás trabajar por dinero. El dinero trabajará por ti. Y tenía razón. Ese año compré mi primer pequeño activo, una historieta educativa que vendíamos a niños más pequeños. Me generaba solo unos pocos dólares, pero eran míos, y llegaban sin que yo estuviera presente. Fue entonces cuando experimenté algo que pocas personas sienten, la sensación de ganar dinero sin vender tu tiempo. Eso me cambió. Desde entonces, todo lo que hacía tenía un propósito: aprender, mejorar, invertir, crecer. Sabía que estaba construyendo un puente hacia la libertad, y cada activo nuevo era un ladrillo más. Hoy quiero que hagas lo mismo. Haz una lista con honestidad. No se trata solo de cosas materiales. Pregúntate, ¿qué relaciones son activos en tu vida? ¿Qué hábitos son activos o pasivos? ¿Qué ideas te hacen avanzar y cuáles te frenan? Porque un activo no es solo algo financiero. También puede ser un conocimiento, una red de contactos, una disciplina diaria, una mentalidad. Y los ricos lo saben. Por eso no es coincidencia que muchos millonarios parezcan tranquilos mientras otros corren. Ellos ya sembraron activos que trabajan para ellos, y tú puedes hacer lo mismo. Pero debes comenzar con la pregunta clave. ¿Lo que estás haciendo hoy te está construyendo un activo o te está endeudando contigo mismo? Cada capítulo de este audiolibro te entrega una herramienta, pero esta es una de las más importantes. Empieza a pensar como inversionista de tu tiempo, tu energía y tu atención. Hazlo cada día y verás cómo tu vida cambia de dirección. Mi padre rico me lo resumía así. Cada vez que tomas una decisión, pregúntate, ¿esto me acerca a ser libre o solo a seguir aparentando? Ese hábito, aunque invisible, te llevará más lejos que cualquier diploma. Y lo mejor, puedes empezar hoy. En el próximo capítulo veremos cómo el entorno, tu círculo cercano, tu contexto, tu cultura, puede ser el mayor activo o el mayor obstáculo, y cómo los ricos aprenden a elegir su ambiente con la misma estrategia con la que eligen inversiones. Si este contenido te está ayudando, considera dejar un comentario, compartir este audiolibro o seguirnos para más capítulos reveladores. Nos vemos en el siguiente. Capítulo 7. Tu entorno es tu reflejo. Cómo los ricos eligen con quién compartir su energía. Mi padre pobre creía que su círculo no importaba. Decía, mientras yo sea honesto y trabajador, estaré bien. Pero cada vez que hablaba de dinero con sus amigos, todos se quejaban.
La vida está cara. El gobierno no ayuda. Solo los tramposos se hacen ricos. Y él, sin darse cuenta, absorbía ese lenguaje como si fuera verdad, como si la pobreza fuera parte de la moral. En cambio, mi padre rico era distinto. Él decía: muéstrame con quién pasas tu tiempo, y te diré cuánto dinero tendrás en 5 años. Al principio me sonó exagerado, pero luego lo vi con mis propios ojos. Cuando tenía 12 años, un joven amigo de mi padre rico, que ya era inversionista, me llevó a su oficina. Estaban él y 3 socios más. No hablaban de fútbol, ni de política. Hablaban de ideas, de proyectos, de formas de mejorar lo que ya estaban construyendo. No usaban palabras como suerte o esperar. Usaban palabras como estrategia, riesgo calculado, retorno, y por primera vez entendí que el lenguaje también es riqueza. Tu entorno es más que personas, es información, conversaciones, vibraciones. Si hablas cada día con alguien que teme perder, aprenderás a no arriesgar. Si te rodeas de personas que solo se quejan, sentirás que quejarse es normal. Si convives con quienes creen que ser rico es ser egoísta, tu subconsciente rechazará la abundancia. Los ricos no solo invierten en activos físicos, también invierten en su ambiente. Mi padre rico decía: una conversación puede valer más que un año de trabajo, si es la conversación correcta. Y tenía razón, porque después de cada comida con él, yo salía con nuevas preguntas, nuevos enfoques, nuevos sueños. Pero hay algo que debes saber. Cambiar tu entorno no siempre es fácil. A veces significa alejarte de quienes quieres. Dejar de buscar aprobación, ser visto como extraño. Yo mismo lo viví. Cuando empecé a hablar diferente, a tomar decisiones diferentes, algunos amigos se burlaban. ¿Y tú quién eres para hablar de inversiones? Pero mi padre rico me decía: no estás siendo arrogante, estás recordando quién eres. Y eso incomoda a quienes olvidaron su poder. Entonces hice algo que cambió mi vida para siempre. Comencé a seleccionar mis influencias. Elegí libros, elegí mentores, elegí videos, audios, conversaciones, como quien elige los ingredientes de una medicina. Porque entendí que mi mente era tierra fértil y cada palabra, cada energía, cada persona era una semilla y el resultado, mi realidad. Hoy quiero que tú hagas lo mismo. Revisa tu entorno. ¿Quién te impulsa? ¿Quién te frena? ¿A qué tipo de ideas estás expuesto cada día? ¿Qué frases se repiten tanto en tu círculo que ya ni las cuestionas? Recuerda, no puedes construir una mentalidad de abundancia en un ambiente de escasez. Y si hoy no tienes cerca personas que te inspiren, no te preocupes. Tú puedes comenzar siendo ese primer ejemplo. Tú puedes encender la llama. Y con el tiempo, las personas correctas se acercarán. Los ricos no esperan tener el ambiente perfecto. Lo construyen con intención. Por eso estás aquí. Por eso estás escuchando este audiolibro. Porque tu alma ya está atrayendo una nueva frecuencia. Y este mensaje es parte de ese cambio. En el próximo capítulo hablaremos de algo que muy pocos entienden: cómo un hábito invisible, casi imperceptible, puede ser la clave que cambie todo. Será el cierre de este viaje, un recordatorio, una síntesis, un legado. Te mostraré cómo convertir cada experiencia, cada fracaso, cada lección en un activo mental. Y cómo los millonarios verdaderos no son los que tienen más, sino los que saben transformar todo lo que viven en poder interior. Nos vemos en el capítulo final. Y si este viaje ha resonado contigo, deja tu comentario, suscríbete y comparte este audiolibro con quien más lo necesite. Esto no es solo un video, es tu nuevo comienzo.
Capítulo 8. El hábito invisible que sostiene la riqueza y por qué casi nadie lo nota. La mayoría cree que los ricos tienen un secreto financiero oculto, una fórmula mágica o un acceso privilegiado que los demás no tienen. Pero lo cierto es que el verdadero secreto no está en lo que hacen, sino en lo que sostienen día a día, en lo invisible que se repite como un latido constante en su vida. Y ese secreto, el que marcó la diferencia en la vida de Robert Kiyosaki, fue un hábito tan simple, tan silencioso, que casi nadie le presta atención: la revisión constante de su realidad financiera con conciencia estratégica. Kiyosaki no se volvió rico por casualidad, no fue un golpe de suerte, fue una práctica, un hábito casi desapercibido: revisar su flujo de dinero a diario, pero no desde la ansiedad, sino desde la visión. Observaba qué dinero entraba, qué salía, cómo se movía su energía financiera y, lo más importante, se preguntaba cada día si estaba actuando como alguien rico o como alguien atrapado en el miedo. Este hábito le permitió ver lo que la mayoría evade, porque la mayoría no quiere mirar sus números, evitan revisar su cuenta, postergan sus pagos, gastan sin conciencia, y eso crea un patrón, una relación infantil con el dinero donde todo se deja a la improvisación emocional. Pero los ricos no improvisan, los ricos trazan, no reaccionan, eligen, y para elegir necesitan ver con claridad. Por eso el hábito invisible más poderoso no está en invertir, ni en ahorrar, ni en trabajar más horas, sino en sostener una conciencia diaria sobre cómo el dinero fluye en su vida y cómo eso refleja su manera de pensar. Kiyosaki decía: si cada día te preguntas si lo que haces te acerca a tu libertad o te hunde en tu prisión, tarde o temprano aprenderás a hacer lo correcto, incluso sin pensar. Esa fue su guía, ese fue su hábito, y no era algo complejo. Cada noche, antes de dormir, repasaba sus decisiones económicas, pero no desde la culpa, sino desde el aprendizaje. ¿Qué gasto fue emocional? ¿Qué ingreso vino de un activo? ¿Dónde pudo haber sembrado más valor? Esa revisión le permitió crecer, porque solo quien observa sin juicio puede mejorar sin resistencia. Y ahí está la clave que sostiene todo lo aprendido en este libro. La riqueza no se crea solo con grandes decisiones, sino con pequeños hábitos invisibles que se repiten cada día. Y el más poderoso de todos es el de observarse con honestidad. Por eso, si has llegado hasta aquí, ya diste un paso inmenso. Has escuchado ideas que muchos jamás escuchan. Has recibido la esencia de un hombre que aprendió de su fracaso. Se reinventó con visión y hoy enseña al mundo lo que casi nadie enseña: que la libertad financiera no empieza cuando ganas más, sino cuando piensas diferente. Porque tú puedes ganar más dinero y aún así seguir siendo pobre en tu mente. Puedes tener más ingresos y seguir tomando decisiones desde la escasez. Pero cuando cambias la raíz, tu pensamiento, tu hábito invisible, todo empieza a cambiar. Así que no apagues esta enseñanza al terminar el video. Este no es el final. Es el comienzo de un nuevo ciclo, de una nueva manera de mirar tu vida, tu energía y tu libertad. Este fue el hábito invisible que hizo millonario a Kiyosaki, y ahora también puede ser tuyo. Pero depende de ti repetirlo, sostenerlo, integrarlo, porque la riqueza no llega por casualidad. Llega a quien está dispuesto a verla llegar cada día. Gracias por haber escuchado este audiolibro completo. Si te aportó valor, suscríbete a este canal, comenta qué parte te impactó más y comparte este video con alguien que lo necesite. Porque quizá lo que acabas de escuchar no fue solo un audiolibro más.
fue el primer paso hacia una nueva vida.